Hola, soy Greedy. Checa mi nuevo podcast de crímenes reales. El enlace está en los comentarios y descripción. Gracias. Adiós. Este caso ocurre en Estados Unidos en 2024. En una noche de diciembre, un hombre, impulsado por hechos del pasado, destrozó varias comunidades de Illinois. Esta es la historia de un aterrador alboroto que destruyó a una familia y terminó en un intento de asesinato a la vida de un streamer político. Mahomet es un pequeño pueblo unido en Illinois. En esta zona tranquila, la familia Mason era muy conocida y querida. Janice Mason era una mujer de 61 años que había vivido en el vecindario durante años, criando a sus dos hijos, Sarah Mason, de 26 años, y Caleb Mason, de 23 años. Los vecinos decían que Janice era increíble, muy querida y respetada. La zona donde vivía la familia era tranquila y poco relevante. Era una zona regular, donde no pasaba mucho. Pero en la noche del 18 de diciembre de 2024, una tragedia inimaginable golpeó esa casa. A las 9:41 p.m., la policía acudió a la casa de los Mason tras reportes de disparos. Los locales oyeron el alboroto. Aterrados, esperaron a las autoridades mirando por las cortinas. Los oficiales llegaron rápido. Se acercaron a la casa y encontraron a los tres miembros de la familia Mason. Todos fueron baleados y hallados gravemente heridos en el garaje y la entrada de su casa. Sarah Mason murió en el lugar por sus heridas, mientras que su madre, Janice, y su hermano Caleb fueron hospitalizados de urgencia. Aunque a pesar del tratamiento de emergencia, ambos murieron poco después de las 10 de la noche de ese día. Al difundirse la noticia, amigos y vecinos se reunieron cerca de la casa de los Mason, acordonada con cinta policial. Inmediatamente, la policía comenzó a intentar encontrar a quien era responsable. Al principio, asumieron que se trataba de algún tipo de invasión a domicilio que salió terriblemente mal, un robo armado que terminó en tragedia. Pero a medida que la policía comenzó su investigación, rápidamente quedó claro que este no era un ataque aleatorio. El sospechoso fue identificado casi de inmediato y, de hecho, ya fue localizado por las autoridades policiales a las pocas horas de estos asesinatos. El hombre responsable fue John Lyons, un hombre de 24 años de Westchester, Illinois. John ya conocía a la familia Mason. Pronto se descubrió que John tenía un rencor de larga data contra Caleb. Fueron compañeros de cuarto en la universidad en 2022, pero su relación acabó en violencia. En junio de ese año, John alegó que Caleb lo golpeó y estranguló brutalmente durante una discusión, dejando a John inconsciente. No se presentaron cargos criminales contra Caleb después de la pelea, una decisión que dejó a John furioso. Sintiéndose privado de justicia, John tomó el asunto en sus propias manos y presentó una demanda civil contra Caleb por asalto y agresión, buscando $50,000 en daños y perjuicios. Sin embargo, la batalla legal solo se alargó. Los padres de John más tarde le dijeron a la policía que en 2022 su hijo se deprimió y se aisló después del ataque. Se preocuparon por su bienestar y por eso finalmente volvió a vivir con sus padres, pero luchó por mantener su vida unida, cada vez más enojado. Para finales de 2024, los problemas de John se estaban acumulando. Recientemente, había renunciado a su trabajo y también enfrentaba un cargo criminal no relacionado por un atropello y fuga en el que estuvo involucrado. De hecho, John estaba programado para comparecer en la corte la mañana siguiente del 19 de diciembre de 2024 en relación con este caso de atropello y fuga. Amigos y familiares notaron el deterioro de John. Su padre se preocupó tanto que vigiló dónde estaba su hijo el día de los asesinatos. El 18 de diciembre, John había mentido a sus padres sobre a dónde iba, y en algún momento durante el día descubrieron que había conducido hacia el centro de Illinois, donde vivía la familia Mason. Alarmados, los padres de John llamaron a la policía al notar que no volvía como prometió, pero ya era demasiado tarde. John ya había matado a Caleb junto con su madre y su hermana. John había llegado a ese pueblo en la tarde del 18 de diciembre,
con la intención de encontrar a Caleb. Según la policía, John llegó a la casa de los Mason 5 horas antes de los asesinatos. Al final de la tarde, él tocó la puerta. Un compañero de cuarto masculino, que se alojaba con la familia, contestó la puerta. John se presentó solo como Jack y preguntó cuándo estaría en casa Caleb. El compañero de cuarto le dijo a John que Caleb no regresaría por unas horas. John se fue, al menos por el momento, pero no se fue muy lejos. Se quedó en la zona esperando. El roomie lo vio muy sospechoso. Caleb realmente no estaba en casa. Estaba trabajando fuera, pero pronto volvería a casa. El compañero de cuarto encontró el comportamiento de John tan extraño que más tarde le envió un mensaje de texto a la hermana de Caleb, Sarah, informándole sobre el extraño encuentro con este visitante misterioso. En este momento, ni Sarah ni su madre Janice estaban en casa tampoco. Al caer la tarde, Sarah se dirigía a casa. Cuando volvió, se encontró a John merodeando cerca. John se acercó a Sarah, buscando a su hermano, pero ella le explicó que Caleb no estaría en casa durante unas horas más. Luego John se fue, pero no dejó el vecindario. Estacionó su coche calle abajo y esperó en silencio, observando la casa por señales de Caleb. A las 9:10 de la tarde, Janice volvió a casa. El compañero de cuarto recordó que Janice estaba perturbada por la presencia de John esa mañana. Le explicó a este compañero de cuarto que la familia estaba en desacuerdo con John por el litigio pendiente. Y luego, Sarah hizo una publicación escalofriante en las redes sociales a las 9:22 de la tarde. Escribió sobre el hombre fuera de su casa. Escribió tratando de no ser una mujer blanca suburbana asustada sobre el tipo que espera fuera de mi casa. Se fue, pero probablemente volverá. Menos de 20 minutos después de que Sarah publicara esto, los peores temores de la familia se confirmaron. A las 9:30, Caleb estaba en casa. Solo 10 minutos después, a las 9:40 p.m., se escucharon disparos en el camino de entrada. El compañero de cuarto estaba en el sótano cuando oyó los disparos arriba. Subió corriendo las escaleras y se topó con una vista horrorosa. Janice, Sarah y Caleb estaban todos heridos, sangrando por heridas de bala cerca de la casa. Cuando llegó la policía, John ya había huido. Los investigadores identificaron rápidamente a John como principal sospechoso. El compañero de cuarto ayudó diciendo a la policía que la familia le temía cuando pasó por la casa antes. La policía alertó a otras agencias de aplicación de la ley para estar en alerta. Un loco armado estaba suelto. No tardaría mucho. Solo 2 horas después, John aparecería en otro barrio suburbano de Chicago. Había puesto su mira en un hombre llamado Nick Fuentes. A eso de las 11:30 de la noche, el auto de John se detuvo en un suburbio residencial de Chicago. Había conducido aproximadamente 150 millas al norte desde la escena del triple homicidio. Aquí en este suburbio vivía Nicholas Fuentes, un comentarista político y streamer en línea de 26 años. La dirección de Nick fue filtrada en redes sociales tras una publicación polémica suya. Parece que John sabía exactamente a quién estaba buscando. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿quién es Nick Fuentes? Nick es una figura notoria en la política en línea, prohibido en la mayoría de plataformas. A finales de 2022, fue noticia por asistir a una cena privada con Trump y Kanye West. Unas semanas antes de que John llegara a su casa, Nick tuiteó tras las elecciones de 2024. Tu cuerpo, mi elección, para siempre. Este tuit enfureció a un gran número de personas y en represalia su dirección de casa fue revelada en línea. Desde entonces, Nick enfrentó acoso en su puerta. Incluso fue acusado de rociar gas pimienta a una mujer de 57 años que lo confrontó en su casa. Cientos de personas terminaron yendo a la casa de Nick para acosarlo, pero eventualmente la situación se calmó. Dijo que en su mayor parte era relativamente inofensivo, solo personas lanzando huevos a su puerta y tocando su timbre. Pero cuando John apareció, las cosas fueron muy diferentes.
Cuando John llegó, Nick hacía una transmisión en vivo y de repente sonó el timbre. Las imágenes de seguridad que la policía obtuvo y Nick compartió muestran a John en el porche de Nick a las 11:30 de la noche. Llevaba puesto un casco de motocicleta blanco y ropa oscura. En una mano sostenía una pistola y en la otra había una ballesta de recarga automática. La grabación captó a John intentando abrir la puerta y golpeándola. Gritó, «¡Oye, Nick!», mientras intentaba entrar por la parte trasera y delantera de la propiedad. Dentro, Nick oyó el alboroto. Por supuesto, simplemente asumió que eran más personas que llegaban para molestarlo, pero estaba equivocado. Mientras transmite en vivo, Nick alcanza su teléfono. Abre la aplicación de la cámara de seguridad y echa un vistazo solo para ver qué está pasando afuera. En ese momento, vio a John con una pistola. Nick cortó la transmisión en vivo sin explicar a sus espectadores lo que ocurría. Luego su productor habló con Nick y le dijo que no se preocupara. Había llamado a la policía y ya estaban afuera y estaban lidiando con el asunto. Al recibir la llamada, varios patrullas acudieron rápido a la escena. Los oficiales vieron a John enseguida en la casa de Nick. Al ver a la policía, John corrió antes de que lo detuvieran. Luego se produjo una persecución a pie por las calles. John todavía llevaba el casco de motocicleta mientras corría por los patios y callejones. Mientras corría, dejó caer su mochila entre algunas casas. Más tarde, los investigadores recuperaron esta mochila y descubrieron que contenía su ballesta y varios líquidos inflamables. La bolsa indicaba que John estaba listo para un ataque largo y violento, quizá hasta para causar un incendio o explosión. A continuación, John se abrió paso a la fuerza en una casa de una cuadra vecina, buscando un lugar para esconderse, o quizás incluso tomar un rehén. La casa en la que entré era de un hombre llamado Scott. Al enterarse del robo en su casa, Scott bajó corriendo las escaleras para ver qué pasaba. Cuando Scott llegó al pie de las escaleras, se encontró cara a cara con John. John estaba de pie en su pasillo con una pistola en la mano. En ese momento, John levantó la pistola. Disparó a Scott, pero afortunadamente la bala falló. Scott también tenía 2 perros. Los 2 perros de Scott intentaron defender valientemente a su dueño y se lanzaron hacia John. Pero John disparó 2 tiros, matando a ambos perros, llamados Bear y Missy. Scott subió corriendo y se atrincheró en el segundo piso. Mientras tanto, John volvió a la calle. Para entonces, la policía había creado un perímetro. John salió de la casa a un patio trasero y un callejón, donde la policía intentó acorralarlo. Exigieron que se rindiera de inmediato, pero John se negó a escuchar. En cambio, levantó su pistola y abrió fuego contra la policía. Una bala rompió la ventana de una patrulla policial y apenas rozó a un oficial. La policía no tuvo más opción que devolver el fuego. Nick luego recordaría haber oído disparos en el vecindario. En segundos, John recibió un disparo de la policía. Se desplomó al suelo. Una herida de bala mortal en su cabeza puso fin a la masacre. Después de que John fue disparado, se llamó a los paramédicos, pero no había nada que se pudiera hacer por él. Fue declarado muerto poco después. Milagrosamente, ningún oficial resultó herido en el tiroteo final, pero en el lapso de unas pocas horas, John había matado a 3 personas, intentó matar a otra y disparó a 2 queridas mascotas familiares. La noticia del asesino se extendió rápidamente. Nick había compartido lo que sucedió en sus redes sociales y la historia se volvió viral dada su notoriedad en línea. Muchos sabían que Nick casi fue asesinado, pero pocos conocen la historia completa y parece que sigue siendo así. Pero esto dejó a todos preguntándose, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a alguien a cometer actos tan violentos? Los investigadores aprendieron rápidamente sobre la historia de John con Caleb. Sacaron documentos judiciales que mostraban la demanda pendiente contra él, lo que solidificó el motivo. Esto fue un acto de venganza dirigido y no un crimen aleatorio.
Al final, los investigadores determinaron que John había actuado solo, impulsado por un rencor personal. Pero aún quedaba la pregunta, ¿por qué intentó matar a Nick? Porque alguien con un rencor personal contra un antiguo compañero de cuarto de repente intentaría matar a alguien tan aleatorio. Al preguntarles, los padres de John dijeron estar tan desconcertados como todos por el intento de su hijo de enfrentar a Nick. Los registros policiales no proporcionan ninguna indicación de por qué se centró en Nick, aparte del hecho de que su apartamento se había convertido en un imán para sus críticos una vez que su ubicación fue expuesta en línea. Algunos han especulado que matar a Nick habría hecho infame a John. Quizás en su estado deprimido y delirante quería salir con un golpe, de ahí que se centrara en una de las personas más polarizantes de la política estadounidense. Hasta donde los investigadores pueden decir, no había y no hay ninguna conexión personal conocida entre los dos hombres, y lo que es aún más extraño, John no estaba asociado públicamente con ningún movimiento político. Sin embargo, los investigadores hallaron que John compró legalmente la pistola de 9 milímetros usada en los delitos. Esto indica que el ataque fue premeditado hasta cierto punto. Se armó con bastante anticipación. Sus padres dijeron a la policía que no sabían que él tenía un arma. Notaron que él estaba reservado ese día, pero nada los preparó para lo que sucedió. De hecho, solo minutos antes de que John llegara a la casa de Nick, había enviado un mensaje a sus padres diciendo, «Estaré en casa pronto». Eso fue alrededor de las 11:25 de la noche. Cuando dejaron de tener noticias de él, los preocupados padres de John realmente lo reportaron como desaparecido a la policía, quizás esperando intervenir antes de que ocurriera algo malo. Pero en este punto ya estaba muerto y era un asesino en masa. La policía y otros han sugerido que John planeaba matar a más personas esa noche. Los acelerantes líquidos inflamables en su bolsa sugerían que planeaba algo mucho más grande. Además, la ballesta era un arma silenciosa para evitar ruido. Es posible que intentara matar a Nick en silencio y luego a otros, pero afortunadamente nunca tuvo la oportunidad de continuar. Los investigadores piensan que quizá tocó el timbre de Nick en vez de disparar por la puerta porque quería enfrentarlo directamente o tomarlo como rehén. Aunque estos son detalles especulativos, muestran a un hombre que se había embarcado en un camino de violencia extrema. Tras el ataque, Nick agradeció a Dios y a la policía por sobrevivir. Compartió el video de vigilancia de John en el porche y escribió: «Un asesino armado intentó acabar con mi vida. En mi casa fue recientemente expuesta en esta plataforma. Estoy agradecido con Dios de que todavía estoy vivo hoy. Aunque es desgarrador, podría haber sido inimaginablemente peor. El doxing no es un juego». Tras el ataque, Nick dejó la zona. Dijo que estaba dispuesto a desarraigar su vida y reubicarse. Según él, sería irresponsable esperar a sus vecinos con familias jóvenes para compartir esa carga de peligro potencial. Mientras tanto, los locales que vivían cerca de Nick expresaron alivio. Ningún espectador murió en el tiroteo. Muchos no conocían a Nick antes de este incidente. Tras el ataque, muchos lamentaron las muertes de la familia Mason. Sarah Mason, de 26 años, tenía amigos cercanos que quedaron devastados por su muerte. La describieron como una persona ingeniosa, inteligente y cariñosa. Bryson, amigo de Caleb desde la secundaria, lo recordó como alguien que siempre estaba ahí para ti. Ambos siguieron en contacto tras graduarse y se reunieron para un café poco antes de la tragedia. Más tarde, dijo en una entrevista, «No sé cómo procesar esto. Se suponía que íbamos a crecer juntos y ahora él se ha ido, así sin más». Se organizó un memorial familiar al que acudieron muchos locales para llorar y apoyar. Los vecinos describieron la pérdida de los masones como desgarradora e incomprensible. Vecinos destacaron la bondad de Janice a lo largo de los años, especialmente por su participación en la iglesia y eventos comunitarios. Al mismo tiempo, la familia de John quedó en shock y tristeza. Sus padres, quienes habían intentado mantenerlo alejado de problemas, ahora se enfrentaban a la realidad
de que su hijo era ahora un asesino en masa. Agradecieron a los oficiales que intervinieron. No había justificación para lo que hizo John. Debido a que John fue asesinado, no habrá juicio. Legalmente, el caso está cerrado. Sin embargo, quienes conocían a las víctimas se preguntan cómo una discusión universitaria terminó en un triple homicidio. Algunos han señalado la salud mental, la depresión de John y su comportamiento errático. Se quedan preguntándose si más intervención y apoyo después de la pelea del 2022 podrían haber evitado que esto sucediera. Nunca sabremos completamente por qué John hizo lo que hizo. Todas esas respuestas murieron con él. Gracias.